tal amigos? Sean bienvenidos de nuevo aquí a su canal. Espero que estén muy bien y continuamos con el video de punto de venta en PHP 8. En donde nos quedamos es en los derechos para que puedan actualizar el sistema directamente desde GitHub. O sea, ahorita está directamente. Por ejemplo, si nos metemos aquí al... Bueno, aquí nos sale esto para actualizar. Si nos metemos al post.cesar system, nos conectamos, admin, bueno, son mayúsculas, admin, vemos que aquí cualquiera va a poder entrar. Así que si nos conectamos con otro usuario que hagamos, por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a agregar un usuario nuevo que no tenga muchos derechos. Agregar usuario, un usuario que se llame prueba 123 perfil vendedor. A ver, ¿cómo estamos aquí nosotros? Estamos como especial. Vamos a ponerle como vendedor, le damos guardar. Activamos el usuario, este perfil, vamos a ver qué derechos tiene. Nos vamos a perfiles, vendedor, y tiene derecho a todo esto. Igual no tiene ni una ¿cómo se dice? Ni una restricción. Entonces, ¿qué usuario creamos? Si nos conectamos aquí, salir, y le ponemos prueba y la contraseña 123, igual nos va a salir actualizar. Pero no es necesario que cualquier usuario actualice. De hecho, debe ser la persona que administra solamente el sistema. Entonces vamos a crear aquí en perfiles un campo más en configuraciones que diga permita actualizar o actualizar. Así que primero lo que tenemos que hacer, vamos a abrir el fuente y vamos a abrir aquí, a correr, a iniciar el servicio de MySQL y Apache, y abrimos el el NetBeans, y mientras abre, pues vamos a abrir aquí localhost php myadmin. Y a ver, vamos a abrir acá e-commerce, creo que es post. Vamos a agregar un campo nuevo en ventas, usuario, productos, perfiles. En perfiles agregamos un campo nuevo que diga, bueno, nos vamos a estructura. Y aquí nos vamos a agregar una columna nueva, que es un campo también. El campo se va a llamar actualizar, va a ser un varchar de unos 5 de caracteres, permite nulos, le damos guardar. Este campo pues se lo voy a dejar al final, para que no ocupen hacer todo esto ustedes, que copien y peguen este código. Ya copiando y pegando este código aquí en SQL, pues ya quedaría. Igual lo voy a pegar acá en el servidor que está arriba. Muy bien, vamos a guardar en un archivo de texto aquí, pegar, ahí está. Y bien, vamos a comenzar por el modelo. Vamos a comenzar ahora al revés. Primero el modelo, nos vamos a modelos, perfiles. Ya saben que aquí es donde guardamos todos los datos. Más que aquí está un poquito mal acomodado, no me gusta. Vamos a hacerlo más para atrás, ahí está bien. Entonces aquí vamos a ver cómo quedó alineado acá. Bueno, ahí está, ahí pasa. Vamos a agregar aquí para que lea, que quede bien acomodado. Ahí está, que lea lo que viene siendo actualizar. El campo actualizar, copiamos y lo pegamos acá abajo también. Aquí también como que está muy a la orilla todo esto. Vamos a pegarlo, a moverlo más para acá con mayús y tabulador. Ahí está. Y bien, vamos a pegar de actualizar, copiar y pegar aquí. Ahí está, es para leerlo, ya que es un select, si se dan cuenta es un select, es para leer. Ahora sí, el insert, también está muy a la orilla no sé por qué lo dejé así. Ahí está. Ok, le damos aquí el campo actualizar y va a insertar pues el valor que le pongamos acá, actualizar. Y aquí le ponemos actualizar y actualizar, ahí está. Ahora sigue, sí, actualizar. Ahora para modificar el update, quise confundir, es para actualizar la tabla. El sistema es update, nomás vamos a poner este campo. Espero que no se hagan bolas con el juego de palabras. O sea, cuando digo actualizar, es actualizar el campo para actualizar el sistema. Actualizar es igual a actualizar. Vale, dejé bien aquí, actualizar, sí. Podemos copiar que está aquí y lo pegamos acá, y hasta ahí está bien. Vamos a modificar ahora el controlador. Para ello nos vamos a perfiles controlador, y aquí nomás le ponemos copiar y pegar, actualizar y actualizar, así nomás. Y en el editar también le ponemos aquí actualizar y editar, y con mayúscula la primera A, actualizar. Ahí está. Listo. Ahora sigue. ¿Qué sigue?
va a seguir lo que viene siendo la vista. Nos vamos aquí a las vistas, perfiles, y aquí en agregar perfil está el campo de catálogos, configuración de correo, bitácora. Bien, vamos a copiar este de bitácora, copiar. Le ponemos aquí el comentario de que va a ser el de actualizar. Aquí le podemos actualizar y aquí el campo actualizar. Y listo. Si lo corremos, admin, nos vamos aquí a perfiles. Y si le damos a agregar, aquí nos aparece el botón de actualizar. Y listo. Ahora, ¿qué más falta? Nos falta en el editar. Está hasta abajo el formulario de editar. De hecho, por aquí debe ser más arriba. Modificar venta, bueno, más para abajo, editar configuraciones, por aquí debe de estar, editar usuarios, perfiles, configuración, bitácora. Ok, sería este, vamos a copiar este de bitácora, copiar, pegar, editar derecho, bitácora. Aquí le vamos a poner editar derecho, actualizar. Ok, aquí le ponemos editar, editar, actualizar. Aquí le ponemos nomás actualizar. Entonces, si nos vamos aquí vamos a recargar la página para que nos traiga los cambios. Si le damos a editar, aquí ya nos aparece también el actualizar. Son dos formularios diferentes. Ya sé que se puede hacer en uno solo, pero así lo empezamos, así lo vamos a dejar. Tal vez en un futuro hagamos alguna actualización para que sea el mismo formulario y se guarde mediante Ajax. Y bien, ¿qué sigue? Falta para cuando le demos a editar, aquí nos trae el valor y lo actualiza acá. Para ello vamos a modificar el JavaScript de perfiles. Para ello vamos a copiar este de editar stock y aquí le vamos a poner editar, actualizar. Esto le va a asignar el valor que tenga actualizar. Vamos a dejarle un poquito más corto ahí está. Hasta ahí estamos bien. Faltan los derechos, las variables de sesión. Esa variable de sesión está aquí en usuario controlador. Aquí cuando inicie sesión pues asignamos las variables de sesión. Entonces aquí en configuración vamos a agregar otra variable de sesión, actualizar es igual a actualizar, acceso igual a actualizar, y después por último sigue en menú para que nos aparezca si es que tiene derechos. Aquí en lugar de bitácora vamos a agregar aquí donde dice on es igual a on, aquí le vamos a poner actualizar. Si no está activo, actualizar. Si no está activa esta sesión, si no está como on, no va a salir. Y ahora por último, ahora sí nos vamos ¿a dónde? Actualizar, aquí está. Aquí vamos a agregarle para que no nos deje entrar si no está activo, o sea que nos devuelva al inicio. Va a ser igual aquí, copiamos el de administrar cotizaciones, nos vamos al actualizar. ¿Dónde está actualizar? Plantilla, menú, y lo guardamos actualizar. Entonces si actualizar es igual a off, entonces nos va a regresar al menú inicio. Ahí está. Y bien, ahora solo falta que funcione. Vamos a hacer las pruebas primero con el guardado. Le damos a agregar perfil ASD. Vamos a agregar el actualizar nomás. Él lo guardo y vamos a ver en la base de datos a ver si lo guardo bien, que sería este ASD, y aquí está guardado, está muy bien, ahí lo guardo. ¿Qué falta? Falta que lo lea al darle a editar aquí. Ahí está, ahí lo leyó. Por si las dudas vamos a recargar la página. Bien, no, es aquí en configuraciones, ahí está el actualizar. Ahora vamos a ponerlo como off, como no, que no tiene derechos. Ahí está, el perfil ha sido editado correctamente. Entonces si nos vamos aquí, recargamos acá los datos y ahí está, lo puso en nulo. Bien, ¿qué más falta? Vamos a hacer la prueba a ver si nos permite entrar. Si nos salimos aquí, salir, ponemos admin, no nos va a dejar entrar. De hecho no aparece actualizar, y si queremos aquí entrar, si le picamos aquí actualizar, nos va a devolver al inicio. Ahí está bien ya. Bien, vamos a darnos el derecho a ver si nos deja entrar. Actualizar, modificar, ahí está. Iniciamos la sesión, admin, bitácora. A ver, ¿qué pasó aquí? Actualizar, no me di derecho, creo que se lo di a ASD. Bien, checamos, ahí está, ya tenemos el derecho. Nos salimos, admin, y aquí ya tenemos actualizar y dice ya está actualizado. Bien amigos, sería todo por ahora. En un momento les voy a subir aquí los fuentes. Voy a subir la fuente aquí al GitHub, y aparte aquí se va a subir ya al ¿cómo se llama? Se va a subir aquí al demo. Aquí voy a poner los campos. Este campo lo tenemos que correr acá en la base de datos. Por ejemplo, que se los voy a poner yo aquí en el actualizar. Tienen que entrar ustedes aquí
en su phpMyAdmin. Por ejemplo, voy a entrar yo. Muy bien, aquí ya estoy en el servidor de MySQL del demo que tenemos. Aquí nomás hay que correr, le damos aquí al SQL, tengo que estar seleccionado aquí, ya saben, y corremos el campo nuevo que hicimos. Esto se lo voy a poner ahí en el mismo archivo en el commit, en la descripción del commit. Le damos aquí a actualizar y listo. Y bien amigos, pues sería todo. No olviden comentar el video, puntuarlo y compartir. Eso nos ayuda mucho para seguir haciendo videos de este tipo. Y hasta la próxima. Fierro pariente. Arriba Sinaloa.